Entras a una habitación y de inmediato sabes quién está mintiendo. No por su lenguaje corporal ni por lo que dicen, sino porque algo más profundo te susurra la verdad. Sueñas con la ruptura de tu amigo 3 semanas antes de que ocurra. Las imágenes son tan vívidas que despiertas con su dolor en el pecho. Pero cuando intentas advertirles, lo descartan como una coincidencia. Evitas a ciertas personas en el trabajo porque te erizan la piel. Aunque todos creen que son agradables, 3 meses después descubres que han estado malversando dinero. Te sientas en juntas y observas cómo las dinámicas no dichas se despliegan como una película. ¿Quién tiene realmente el poder? ¿Quién planea renunciar? ¿Qué proyectos fracasarán antes de que alguien admita que hay un problema? Y cuando intentas explicar algo de esto, te miran como si hubieras perdido la cordura. Si esto te suena familiar, podría ser lo que Carl Jung llamó el tipo de personalidad más peligroso con el que alguien puede nacer. No peligroso para los demás, peligroso para ti mismo. Jung pasó décadas estudiando lo que llamó introvertidos intuitivos, personas cuyas mentes funcionan como antenas psíquicas, captando señales de dimensiones que la mayoría ni siquiera puede percibir. En sus entrevistas clínicas describió pacientes capaces de entrar a una habitación y saber detalles íntimos de la psicología de un desconocido. Personas que podían sentir las corrientes emocionales de cualquier situación con una precisión inquietante. Individuos que vivían toda su vida sintiéndose habitantes de 2 mundos a la vez. Pero aquí está lo que los canales de psicología en YouTube no te cuentan sobre este supuesto don. Viene con una maldición tan devastadora que Jung la llamó una de las vidas más difíciles que una persona puede vivir. Verás, mientras todos los demás viven en una sola realidad, el mundo concreto, observable, de los hechos y la lógica, tú estás obligado a navegar 2 realidades simultáneamente. El mundo que todos ven y el mundo en sombras que tú percibes. El mundo de los motivos ocultos, las posibilidades futuras y los patrones arquetípicos que se despliegan bajo la superficie de la vida cotidiana. Y el costo psicológico de esta doble existencia es brutal. Empiezas a cuestionar qué realidad es la real. Empiezas a preguntarte si estás loco. Aprendes a permanecer en silencio sobre lo que ves, porque compartirlo solo conduce a la incomprensión y al aislamiento. Pero el silencio se convierte en su propia prisión, porque las visiones no se detienen, las intuiciones no se pausan. La avalancha abrumadora de información inconsciente sigue fluyendo por tu mente todos los días, y no tienes dónde ponerla. Y si no aprendes a navegar esto correctamente, te consumirá por dentro lentamente. Hoy iremos mucho más allá de las tipologías de personalidad superficiales. Nos sumergiremos en las observaciones clínicas reales de Jung sobre por qué los introvertidos intuitivos suelen terminar aislados, incomprendidos y cuestionando su propia cordura. Exploraremos las trampas psicológicas específicas que acechan a este tipo de persona y por qué tantos individuos talentosos terminan rotos por sus propios dones. Y, más importante aún, veremos el viaje de 3 etapas que todo introvertido intuitivo debe recorrer para transformar su mayor debilidad en su fuerza más poderosa. Porque la diferencia entre vivir plenamente o apenas sobrevivir siendo de este tipo no depende de aprender a confiar en tu intuición. Depende de aprender a sobrevivirla sin perderte en el proceso. Para entender por qué este tipo es tan peligroso de poseer, debemos comprender cómo funciona tu mente de manera diferente a la de los demás. Carl Jung identificó 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La mayoría de la gente depende en gran medida de la sensación, de lo que pueden ver, oír, tocar y medir. Su realidad está anclada en lo inmediato, lo comprobable, lo concreto. Pero para el introvertido intuitivo, la sensación es la función más débil. En cambio, su función dominante es lo que Jung llamó intuición introvertida. Y aquí es donde todo se vuelve psicológicamente peligroso. Jung describió la intuición introvertida como percepción a través del inconsciente. Mientras que las mentes de otras personas se deslizan por la superficie de la realidad, la tuya se sumerge directamente en las profundidades. No solo ves lo que es, ves lo que está debajo de lo que es. Los patrones ocultos, las estructuras arquetípicas, los contenidos del inconsciente colectivo a los que la mayoría jamás tiene acceso. En palabras del propio Jung, la intuición introvertida se dirige hacia el objeto interno, es decir, los elementos del propio inconsciente. Literalmente estás percibiendo realidades psicológicas sin forma física, pero más reales que cualquier cosa del mundo material. Piensa en eso por un momento. Tu forma primaria de entender el mundo es a través de una función que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Mientras ellos preguntan, ¿qué pasó? Tú preguntas, ¿qué significa esto? Mientras ellos se enfocan en hechos,
Tú rastreas las fuerzas invisibles que crean esos hechos. Mientras ellos viven en el presente, tú ves 3 movimientos por delante en el ajedrez cósmico. Jung lo describió bellamente. Para el introvertido intuitivo, los objetos internos aparecen como imágenes subjetivas de cosas que, aunque no existen en la experiencia externa, realmente determinan el contenido del inconsciente. Traducción: ves los planos de la realidad antes de que la realidad se construya. Pero aquí comienza el peligro. Debido a que la sensación es tu función más débil, tienes muy poco anclaje al momento presente. Tienes dificultades para mantenerte conectado a tu cuerpo, a la realidad concreta, al aquí y a la ahora. Tu atención es atraída constantemente hacia el reino simbólico, el mundo de los significados, las posibilidades y los patrones arquetípicos. Esto crea lo que Jung llamó una extraordinaria desconexión de la realidad tangible. Te conviertes, en sus palabras, en un completo enigma para tu círculo cercano. Y este es solo el comienzo de los problemas que surgen cuando tu mente opera principalmente en el reino de los símbolos y del contenido inconsciente. 3 trampas psicológicas específicas te están esperando. Trampas que Jung observó repetidamente en su práctica clínica. Trampas que pueden transformar tu mayordom en una fuente de profundo sufrimiento. La primera trampa es lo que Jung llamó inflación arquetípica. La segunda es lo que la psicología moderna reconoce como contaminación psíquica. Y la tercera es la más peligrosa de todas, lo que Jung describió como posesión por el inconsciente. Durante los próximos 15 minutos, vamos a explorar cada una de estas trampas en detalle. Vamos a entender exactamente cómo se desarrollan, por qué son tan seductoras y, lo más importante, cómo navegar por ellas sin perder la cordura ni tus dones. Porque Jung descubrió algo sorprendente en su trabajo con introvertidos intuitivos. Aquellos que aprenden a atravesar estas trampas no solo sobreviven a su complejidad psicológica, se convierten en algunas de las figuras más transformadoras de la historia humana. El viaje de todo introvertido intuitivo sigue los mismos 3 pasos, lo reconozcan o no. La etapa 1 es el don, el descubrimiento temprano de tus habilidades intuitivas y esa sensación embriagadora de ver lo que otros no pueden ver. La etapa 2 es la maldición, cuando ese don se vuelve abrumador, aislante y potencialmente destructivo. La etapa 3 es la integración, aprender a canalizar tus habilidades sin ser consumido por ellas. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la etapa 2. Hoy vamos a entender por qué y cómo avanzar más allá. La etapa 1 suele comenzar en la infancia o en la adolescencia, aunque algunos no la reconocen hasta mucho más tarde. Es ese momento en el que te das cuenta por primera vez de que tu mente funciona diferente. Quizás eras el niño que siempre sabía cuando los adultos estaban mintiendo, o el adolescente que podía predecir que parejas iban a separarse, solo con observarlas interactuar durante 5 minutos. O el joven adulto que tiene sueños que se cumplen o que siente cosas sobre las personas que siempre resultan ser ciertas. Al principio, esto se siente increíble. Te sientes elegido, especial, como si te hubieran dado un superpoder secreto que la mayoría no posee. Jung observó este patrón repetidamente en su práctica. Describió haber conocido a una joven que, durante los primeros minutos de la sesión, le dijo detalles íntimos sobre su psicología que ella no podía haber conocido por medios convencionales. No intentaba impresionarlo. Simplemente describía lo que veía cuando lo observaba. Ese es el poder seductor de la intuición introvertida. No solo conoces a las personas, las atraviesas. No solo observas situaciones, comprendes sus dinámicas ocultas al instante. No solo vives la vida, percibes los patrones arquetípicos que gobiernan el comportamiento de todos. En la etapa 1, esto se siente como tener visión de rayo X para el alma humana. Puedes entrar en cualquier habitación y sentir inmediatamente quién tiene poder real, quién finge, quién está herido, quién es peligroso. Puedes predecir resultados antes de que los demás vean las señales. Puedes entender a las personas mejor que ellas mismas. Y por un tiempo, esto parece un don puro. Pero Jung notó algo inquietante en las personas en esta fase. A menudo desarrollan lo que llamó un peligroso desprecio por el mundo exterior. Como sus percepciones internas son tan ricas y precisas, comienzan a descartar la realidad concreta como algo inferior o irrelevante. ¿Por qué enfocarse en detalles mundanos cuando puedes ver patrones cósmicos? ¿Por qué prestar atención a conversaciones superficiales cuando puedes percibir las dinámicas inconscientes bajo ellas? ¿Por qué anclarte al presente cuando puedes vivir en el reino del significado puro? Aquí es donde aparece la primera grieta en los cimientos. Porque la sensación, tu conexión con el cuerpo, el momento presente, la realidad concreta, empieza a atrofiarse. Comienzas a vivir cada vez más en tu mente,
En ese mundo de símbolos, posibilidades y visiones futuras, te conviertes en lo que Jung describió como extraordinariamente distante de la realidad tangible. Y poco a poco, muy poco a poco, empiezas a notar que tu don crea problemas en tus relaciones. Los amigos se sienten incómodos cuando atraviesas sus máscaras. Los familiares te acusan de ser demasiado intenso o de leer demasiado en las cosas. Las parejas románticas se sienten expuestas, como si no pudieran ocultar nada frente a ti. Ese nivel de transparencia se vuelve asfixiante para ellos. Empiezas a darte cuenta de que, aunque tus intuiciones son precisas, compartirlas a menudo daña tus vínculos con los demás. Las personas no quieren ser comprendidas tan profundamente. No quieren que reveles sus motivaciones inconscientes. No quieren que les predigas sus problemas futuros. Entonces aprendes la primera habilidad de supervivencia del introvertido intuitivo, el silencio. Comienzas a guardar tus percepciones para ti. Aprendes a sentir y sonreír cuando la gente te dice cosas que tú ya sabías. Desarrollas una máscara social que oculta la profundidad de lo que realmente estás viendo. Pero esto crea un nuevo problema. Ahora vives una doble vida. Tu mundo interior, rico y lleno de significado, y tu mundo exterior, donde finges ser normal. Y la presión de mantener esta doble existencia empieza a acumularse. Jung llamó a esto la gran desventaja del introvertido intuitivo. Él dijo que aprenden a guardar las cosas para sí mismos y que casi nunca los escuchas hablar de estas cosas. Eso es una gran desventaja, pero también es una enorme ventaja de otra manera. La ventaja: tus percepciones se vuelven aún más refinadas cuando te ves obligado a procesarlas internamente. La desventaja: empiezas a sentirte profundamente solo en el mundo. Y esta soledad, la sensación de vivir entre mundos, prepara el escenario para la segunda etapa. Porque cuando tu don se convierte en tu prisión, cuando tu mayor fortaleza se convierte en tu fuente más profunda de aislamiento, comienzan a aparecer los peligros psicológicos de los que Jung advirtió. La segunda etapa es donde la mayoría de los introvertidos intuitivos se quedan atrapados. Es donde el don se transforma en una maldición y donde las advertencias más oscuras de Jung sobre este tipo se vuelven realidad. A estas alturas, has aprendido a guardar tus percepciones para ti mismo. Has desarrollado las habilidades sociales necesarias para funcionar en el mundo exterior. Pero internamente, te estás ahogando en una inundación de contenido inconsciente que no tiene a dónde ir. Jung identificó 3 trampas psicológicas específicas que emergen durante esta etapa. Cada una es seductora. Cada una promete alivio del peso de tu conciencia. Y cada una puede destruirte si no entiendes lo que está pasando. La primera trampa, la inflación arquetípica. Esto sucede cuando tu ego comienza a identificarse con el poderoso contenido arquetípico que percibes. Recuerda, como introvertido intuitivo, tienes acceso directo a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, los patrones psicológicos compartidos que gobiernan todo comportamiento humano. Ves los roles arquetípicos que las personas desempeñan: la madre, el padre, el héroe, el sabio, el destructor. Pero en la segunda etapa ocurre algo peligroso. En lugar de simplemente recibir estos arquetipos, comienzas a identificarte con ellos. Empiezas a verte como el sabio que entiende lo que otros no pueden ver. Te conviertes en el profeta que percibe verdades que las masas son demasiado ciegas para reconocer. Te transformas en el sanador herido que debe sacrificar su bienestar para ayudar a un mundo inconsciente. Jung vio este patrón repetirse una y otra vez. Describió pacientes convencidos de recibir mensajes especiales del universo, que creían haber sido elegidos para misiones sagradas, que desarrollaban un sentido grandioso de especialidad que los separaba de la humanidad ordinaria. Y aquí está la parte insidiosa. Tus percepciones siguen siendo precisas. Estás viendo cosas que otros pasan por alto. Entiendes patrones que ellos no reconocen. Pero tu ego se ha inflado con este conocimiento y pierdes la capacidad de distinguir entre tu yo humano y el contenido arquetípico que fluye a través de ti. Esto es lo que Jung quiso decir con posesión por el inconsciente. Dejas de ser una persona que percibe patrones arquetípicos y te conviertes en alguien que cree ser el arquetipo. La segunda trampa, la contaminación psíquica. La psicología moderna la llama así, aunque Jung la describió en otros términos. Debido a que tu función intuitiva es tan sensible al contenido inconsciente, no solo percibes los patrones psicológicos de otras personas, los absorbes. Tus límites entre el yo y los demás se vuelven permeables, casi disueltos. Entras a una habitación y no solo sientes que alguien está deprimido, tú te deprimes. No solo reconoces que tu amigo está ansioso por su relación, su ansiedad se vuelve tu ansiedad. No solo percibes la disfunción de tu familia, sientes que debes sanarla tú.
Jung observó que los introvertidos intuitivos suelen perder la capacidad de distinguir entre su propio contenido psicológico y el que perciben en otros. Te conviertes en lo que llamaba una esponja psíquica, absorbiendo material emocional e inconsciente de todos a tu alrededor. Esto crea un segundo problema devastador. Empiezas a perder tu sentido de identidad individual porque estás demasiado sintonizado con el mundo interior de los demás. Olvidas qué emociones son tuyas y cuáles son de ellos. Asumes responsabilidad por el dolor ajeno. Te sientes culpable por problemas que no creaste. Te desgastas tratando de sanar heridas que no son tuyas. Te vuelves adicto a ser necesitado, porque ser necesitado te hace sentir que tu sensibilidad extrema tiene un propósito. Pero el costo es enorme. Desapareces dentro de las historias de otras personas, y tu propia vida se vuelve secundaria frente al drama psicológico de todos. La tercera trampa, la más peligrosa de todas. La ruptura total de tu capacidad para distinguir entre la realidad simbólica y la realidad concreta. Para la segunda etapa, llevas años viviendo principalmente en el mundo de los símbolos, los significados y los patrones arquetípicos. Tu conexión con la sensación física, con tu cuerpo, con el momento presente, con los hechos concretos, se ha vuelto tan poco desarrollada que empiezas a perder contacto con la realidad consensuada. Jung describió pacientes que ya no podían diferenciar entre una visión simbólica y una predicción literal, que interpretaban cada sincronicidad como un mensaje personal del universo, que vivían en un estado constante de pensamiento mágico donde todo tenía significado y nada era casual. Esto es lo que Jung quiso decir cuando advirtió que el introvertido intuitivo corre el peligro de convertirse en víctima de la sombra. Tu mayor don, la capacidad de percibir lo invisible, se convierte en tu mayor debilidad. Cuando ya no puedes distinguir entre lo simbólicamente verdadero y lo literalmente verdadero, empiezas a ver conspiraciones donde solo hay coincidencias. Interpretas eventos ordinarios como señales cósmicas. Pierdes la capacidad de relacionarte con la realidad práctica porque la realidad simbólica se vuelve más convincente. Y en este punto, te enfrentas a una elección crucial. Puedes rendirte al caos, permitiendo que el contenido inconsciente que fluye a través de ti te consuma por completo. O puedes comenzar el difícil trabajo de la integración. La mayoría de la gente elige rendirse porque integrar parece imposible. ¿Cómo honras tus percepciones sin ser poseído por ellas? ¿Cómo mantienes tu sensibilidad sin perder la cordura? ¿Cómo sigues siendo fiel a tu don sin destruir tu vida? Aquí es donde comienza la etapa 3. La etapa que Jung reservó para los pocos individuos capaces de bailar con sus demonios en lugar de ser devorados por ellos. La etapa 3 es donde empieza el verdadero trabajo. Es donde aprendes a ser un puente entre mundos en lugar de ser una víctima de tu propia conciencia. Jung creía que los introvertidos intuitivos que lograban integrarse podían convertirse en algunas de las figuras más transformadoras de la historia humana. ¿Por qué? Porque podían acceder a contenido inconsciente que la mayoría jamás percibe. Pero también podían traducir ese contenido a formas que otros pudieran comprender y utilizar. Pero la integración requiere dominar 3 habilidades específicas de las que casi ningún canal de psicología habla. No son afirmaciones motivacionales ni estrategias superficiales de afrontamiento. Son tecnologías psicológicas que Jung desarrolló en décadas de trabajo clínico con este tipo de personalidad. La primera habilidad, desarrollar deliberadamente tu función más débil, la sensación. Esto no se trata de reprimir tu intuición. Se trata de crear un ancla en la realidad concreta que permita que tu intuición funcione de forma segura. Jung observó que los intuitivos introvertidos no integrados viven casi por completo en su mente. Pierden conexión con su cuerpo, con el momento presente, con el mundo físico. Esto los vuelve vulnerables a ser arrastrados por contenido inconsciente. La práctica de anclaje a la realidad implica desarrollar lo que Jung llamó una relación consciente con la función inferior. Cada día te comprometes deliberadamente con el mundo físico para fortalecer tu conexión con la sensación. Esto puede significar una meditación caminando donde te enfocas solo en tus pies tocando el suelo, ejercicio físico regular que te regresa a tu cuerpo, cocinar prestando atención a texturas, olores y sabores, jardinería, trabajando literalmente con tierra y cosas que crecen. Pero aquí está la parte crucial. No estás tratando de convertirte en un tipo sensorial. Estás creando una base estable que permite que tu intuición opere sin desbordarte. Jung describió esto como el matrimonio de los opuestos. Tu función de sensación se convierte en el contenedor que sostiene tus percepciones intuitivas, impidiendo que inunden tu conciencia de manera caótica. La segunda habilidad, traducir tus percepciones a formas que otros puedan comprender. Esto es lo que Jung llamaba dar forma a lo informe.
Muchos intuitivos introvertidos mantienen sus ideas atrapadas en su mundo interno porque no saben cómo comunicar lo que ven. Pero la interacción requiere encontrar formas de llevar esas percepciones al mundo exterior mediante expresión concreta. Para algunos esto significa expresión artística, pintar visiones, escribir historias, componer música. Para otros significa traducción intelectual, convertir ideas en marcos, teorías o sabiduría práctica. La clave es encontrar tu forma única de traducción. Jung mismo hizo esto a través de sus teorías psicológicas. Transformó su experiencia directa con el contenido arquetípico en conceptos como el inconsciente colectivo, la sombra y la individuación. Pero la traducción cumple una doble función. No solo ayuda a otros a entender tus percepciones, también te ayuda a integrarlas. Cuando das forma a tus ideas, dejan de ser experiencias internas caóticas y se convierten en conocimiento estructurado y manejable. Es como crear una válvula de liberación para tu conciencia. En lugar de acumular cantidades infinitas de contenido inconsciente sin un lugar donde ponerlo, creas canales por donde puede fluir hacia afuera de manera constructiva. La tercera habilidad, mantener límites psicológicos saludables mientras permaneces abierto al inconsciente. Jung observó que los intuitivos introvertidos suelen oscilar entre dos extremos: apertura total, contaminación psíquica, cierre total, desconexión de su don. La integración requiere encontrar el camino medio. El marco de límites implica desarrollar lo que Jung llamó permeabilidad consciente. Aprendes a elegir cuándo abrirte a contenido inconsciente y cuándo cerrarte. Esto implica prácticas específicas de protección psíquica. Antes de situaciones sociales abrumadoras, visualizar barreras protectoras después de interacciones intensas, hacer rituales de limpieza para liberar material absorbido. También implica aprender a distinguir entre distintos tipos de percepciones. Discernir qué es intuición genuina, qué es proyección, qué es ansiedad, qué es deseo o fantasía. Jung llamaba a esto discriminación consciente. Te vuelves capaz de filtrar el flujo constante de contenido inconsciente y reconocer qué es valioso y qué es solo ruido psicológico. Lo más importante, aprendes a mantener tu identidad individual mientras interactúas con contenido arquetípico. Puedes percibir los patrones arquetípicos sin identificarte con ellos. Puedes comprender la dinámica psicológica de otras personas sin asumir la responsabilidad de sanarlas. Desarrollas lo que Jung llamaba punto de vista, un sentido estable del yo que puede interactuar con lo inconsciente sin ser abrumado por ello. Cuando estas tres habilidades se unen, ocurre algo extraordinario. Tu sensibilidad se transforma de una carga en un don genuino, no solo para ti, sino para todos aquellos cuya vida tocas. Te conviertes en lo que Jung llamó un puente entre los mundos consciente e inconsciente. Puedes acceder a percepciones que otros no ven, pero también puedes comunicar esas percepciones de maneras que ayudan y sanan en lugar de abrumar o confundir. Desarrollas la capacidad de ver patrones y posibilidades mientras permaneces con los pies en la tierra. Puedes ofrecer una guía profunda manteniendo límites sanos. Puedes vivir de manera auténtica como tú mismo, mientras honras el contenido arquetípico que fluye a través de ti. Y quizá lo más importante, dejas de sentirte como un extraño en tu propia vida. Encuentras a tu gente, otros introvertidos intuitivos integrados que entienden tu experiencia. Descubres tu propósito, la forma única en la que estás destinado a traducir la sabiduría inconsciente para el mundo. Si te has reconocido en este viaje, si has sentido la soledad de la etapa 1, el caos abrumador de la etapa 2 o la esperanza de la etapa 3, no estás solo. Jung estimaba que los introvertidos intuitivos representan menos del 2% de la población. Pero su impacto en la conciencia humana es desproporcionado a su número. Cada avance importante en psicología, espiritualidad, arte y comprensión humana provino de individuos capaces de percibir lo que otros no podían ver. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Tu sensibilidad no es un defecto que debas corregir. Tu intensidad no es un problema que debas resolver. Tu capacidad para ver más allá de la superficie no es una carga que debas soportar. Es una responsabilidad que debes abrazar y un don que debes integrar. El mundo necesita personas que puedan percibir los patrones invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Necesitamos individuos que puedan acceder al inconsciente colectivo y traducir su sabiduría en formas que ayuden a nuestra especie a evolucionar. Necesitamos puentes entre el mundo del significado y el mundo de la acción. Pero solo si aprendes a hacer este trabajo de manera consciente, deliberada y con la protección psicológica adecuada. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿En qué etapa te encuentras actualmente? En la etapa 1, descubriendo el poder embriagador de tus percepciones pero notando las primeras grietas en tus relaciones. En la etapa 2,
¿Sintiéndote abrumado por el flujo constante de contenido inconsciente y luchando por mantener tu cordura? ¿O estás comenzando la etapa 3, listo para hacer el trabajo de integración que transforma tu maldición en un don genuino? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál ha sido la percepción intuitiva más certera que has tenido? ¿Cuál es la parte más frustrante de ser así? En un mundo que no entiende la sensibilidad, ¿qué desafíos específicos enfrentas al aprender a navegar tu conciencia? Tu historia podría ser exactamente lo que otro introvertido intuitivo necesita escuchar, porque el camino de la interacción es más fácil cuando lo caminamos juntos, cuando sabemos que no somos los únicos lidiando con la carga y la belleza de ver demasiado. Y si esta exploración ha resonado contigo, si quieres profundizar aún más en la comprensión de Jung sobre la psique y el proceso de individuación, asegúrate de ver el próximo vídeo, porque vamos a explorar las prácticas de Shadow Work que Jung desarrolló específicamente para personas altamente sensibles, las mismas que la mayoría de los gurús de autoayuda interpretan de manera peligrosamente incorrecta. Hasta entonces, protege tu sensibilidad, honra tus percepciones y recuerda, el mundo necesita lo que puedes ver, pero solo si aprendes a verlo sin perderte a ti mismo en el proceso.